Vamos a orar, Padre. Venimos pidiendo tu ayuda, Señor, sabiendo que todo lo que podemos hacer viene de tu gracia, de tu fortaleza. Te pedimos por tu ayuda hoy día en esta clase, que por tu Espíritu puedes abrir las Escrituras y podamos saber la verdad, y tú puedes impartir y ayudarnos a crecer y en quién quieres que seamos. Yo oro por cada estudiante, por aquellos que están en esta habitación, aquellos que están escuchando el cassette o viendo el video. Te agradecemos y te pedimos tu ayuda. Espíritu Santo, ayúdanos, danos su corazón para entender y abre nuestros ojos para ver y nuestra mente que entienda. Te pedimos, Espíritu Santo, que tu unción nos enseñe y te invitamos. Ven, enséñanos en el nombre de Jesús. Amén. Aquí es la clase de las realidades de la nueva creación. Mi nombre es Bruce Edwards y voy a estar enseñando esta sesión en renovar la mente. Hemos hablado en la anterior clase, hemos hablado de ser en Cristo, la importancia de saber quiénes somos en Cristo. Y una de las claves para saber quiénes somos en Cristo es renovar nuestra mente. Vayamos a Primera Tesalonicenses 5. Primera Tesalonicenses 5. Vamos a ver esta sesión. A lo que ¿qué se requiere para renovar nuestra mente? Segunda de Corintios 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Qué es lo que se hace nuevo? Que suena muy bien. Hemos recibido al Señor, lo hemos confesado como el Señor, el Espíritu viene, nos bautiza en el cuerpo de Cristo, nos volvemos en nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo. Y decimos aleluya. ¿Qué es lo que se ha convertido en nuevo? Nuestro hombre espiritual. Y eso es muy importante que entendamos, porque si no entendemos que somos un seres en tres partes, nos vamos a confundir y no vamos a dividir la palabra de verdad correctamente. Entonces tenemos que entender que somos seres trinos, espíritu, alma y cuerpo. O Primera Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, delimita esas tres partes. Vamos a poner este fundamento y la importancia de ser seres trinos. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí delinea claramente las tres partes del ser humano. Y aquí ora que tu espíritu y tu alma y cuerpo sean guardados irreprensibles. Digamos espíritu, alma y cuerpo. Somos seres de tres partes. Cuando nacemos de nuevo, cuando nos convertimos en nueva criatura, es el espíritu, es el que empieza a ser nuevo. Antes eras un hijo de ira. Entonces, tu hombre espiritual estaba conectado con el diablo, pero cuando tú naces de nuevo, te conviertes en un nuevo espíritu y te conviertes en hijo de Dios. En ese proceso del nuevo nacimiento, te conviertes en un nuevo espíritu. No tienes una nueva alma ni un nuevo cuerpo. Si tú tenías una nariz media torcida, vas a tener una nariz torcida después. Si no podías hacer álgebra antes de nacer de nuevo, vas a tener todavía esa dificultad hasta que no la superes. Esa verdad, hay cosas que tenemos que hacer. Déjame desviarme un poquito, porque esta verdad es tan importante para dividir y usar la palabra de verdad. Hay 4 claves para dividir la palabra de verdad o usar la palabra de verdad, que mucha gente no la entiende. Estas 4 claves y no usan bien la palabra de verdad. La primera es que somos seres trinos en tres partes. Y hay escrituras que tratan del espíritu,
Hay escrituras que tratan con el alma y otras que tratan con el cuerpo. Si las malentiendes, te vas a confundir y vas a malinterpretar la Biblia. Vamos a la segunda clave. Hay 3 muertes que la Biblia habla: la muerte espiritual, la muerte física y la segunda muerte. Y si tú no entiendes acerca de qué muerte está hablando la Escritura, vas a hallar conclusiones que están fuera y que están erradas, porque no usas bien la palabra de verdad. Y si no sabes si la Biblia está hablando acerca de la muerte espiritual o física o de la segunda muerte o la muerte final. Y hay 3 grupos de personas, 3 categorías grandes que Dios trata con ellas. Él trata con los gentiles, Él trata con los judíos y trata con la iglesia. Esos son los 3 grupos que la Biblia trata. Si tú no entiendes y no usas bien la palabra de verdad y a qué grupo de personas está refiriéndose, puedes cometer conclusiones erróneas. Si está hablando a los judíos, o está hablando a la iglesia, o está hablando a los gentiles. Pueden ser los griegos, todas las personas que no son judíos y que no son salvos. Y la cuarta clave, hay 3 personas que están siendo citadas en la Biblia. Tienes que saber quién habla en la Biblia. O está hablando Dios, o está hablando otras personas, o está hablando el diablo. Si tú no entiendes y delineas a quién está hablando en la Escritura, puedes tener mal entendimiento y puedes poner algo en un lugar que, por ejemplo, Job dijo, y dice: el Señor da y el Señor quita. Pero esa es una persona, no está hablando por la inspiración de Dios, y no es verdad. Y lo tenemos que entender de acuerdo a todo el consejo de Dios. La Biblia también cita al diablo. El diablo habla aquí. Cuando el diablo habla y tú empiezas a aplicar eso como un principio, y tú estarías viviendo con un principio del diablo. Entonces, esto es algo extra para que te ayude a estudiar la palabra de Dios. Estas 4 claves te van a ayudar. Y vamos a concentrarnos que somos seres trinos. Y uno de esas partes es el alma. Cuando el espíritu nace de nuevo, se convierte en nueva criatura en Cristo Jesús. El hombre espiritual es el que está en contacto con el Padre. En Romanos 8:10 dice que su espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Dios no nos habla a nuestra mente. Dios no nos habla a través de nuestra carne. Él nos habla a través de nuestro espíritu. Dios es espíritu. Entonces, Él habla a nuestro espíritu. Su espíritu da testimonio a nuestro espíritu. La voz de nuestro espíritu es nuestra conciencia. Y esa es la manera número 1. Él da testimonio a nuestro espíritu, y nuestro espíritu nos da testimonio a nosotros por medio de la conciencia. Y tenemos una conciencia. Y si seguimos nuestra conciencia, vamos a mantenernos en curso con Dios. ¿Cuántos de ustedes han hecho algo y de repente sentiste: oh no, me siento mal? Tu conciencia empieza a recriminarte. O hiciste algo o no hiciste algo y Dios te corrige. ¿Cuántos de ustedes? Esa es tu conciencia. Es la voz de tu espíritu hablándote a ti. Y si tú le prestas atención, vas a acabar siguiendo la dirección del Señor en cada situación. Si no la sigues, tu conciencia va a ser cauterizada, encallecida. Yo creciendo con mi padre, él antes de ir al trabajo, mi mamá le hacía un café hirviendo. Y tú ponías eso en la cocinilla y ahí lo destilaba y no tenían las máquinas de hacer café. Ese café estaba hirviendo y se lo servía en su copa y él lo tomaba. Si yo hubiera tomado eso, mi boca hubiera sido quemada. Pero él hizo cada mañana y sus labios, su lengua estaba cauterizada, había perdido sensibilidad. Yo crecí trabajando en una granja y empezamos a poner postes, a usar las palas, y mis manos
eran bien encallecidas, pero ahora ya no son. Ahora son muy suaves. Si yo fuera y hiciera ese mismo trabajo en 30 minutos, mis manos estarían sangrando, todas heridas, pero eran encallecidas por ese trabajo. Nuestro espíritu puede ser insensible, encallecido, cuando no seguimos a nuestra conciencia. Cada vez que no escuchamos a nuestra conciencia, nuestro espíritu está en contacto con Dios. Cuando tú naces de nuevo, te conviertes en nueva criatura y tu espíritu se convierte en 100% fiable. Nunca te va a guiar erróneamente, porque está en contacto y en comunión con el Espíritu Santo. Pero cuando nacemos de nuevo, nuestra alma es nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad. Esa no se convierte en nueva criatura. Algunas cosas tienen que ser hechas. Nuestro cuerpo, que es nuestra carne, este traje terrenal, nuestro espíritu vive aquí adentro. Con estos ojos, mira, Él vive dentro de nosotros. Este cuerpo se mueve porque nuestro espíritu está ahí. Esto es como un guante. Si tú te sacas la mano y pones un guante ahí en la mesa, no hay vida. Pero cuando tú pones tu mano, se convierte en algo vivo. Esa mano le da a ese guante vivo. Nuestro espíritu vive dentro de este traje. Entonces nuestra carne, nuestro cuerpo, no ha sido creado de nuevo. No ha sido renovado. Tenemos que hacer algo con nuestro cuerpo. Vayamos a Romanos capítulo 12. Y esta sesión vamos a hablar acerca de renovar nuestra mente. Nos vamos a dar cierto trasfondo para ver cuán importante es hacer esto. Y podamos entender estas tres áreas. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, aquí Pablo nos dice, ¿qué es lo que tenemos que hacer con nuestro cuerpo? Nuestro espíritu se convierte en nueva creación. El momento que nacemos de nuevo está en total forma. Es una nueva criatura. Nuestros cuerpos, Pablo dice que los presentemos en sacrificio vivo. Nuestros cuerpos, nuestra carne, tiene que ser crucificada cada día. Pablo dice, yo soy el apóstol Pablo y cada día crucifico mi carne. Y hay veces, 4 o 5 veces, que tengo que crucificar mi carne. Mi carne se levanta y quiere hacer las cosas a su manera, que no está de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes tienen problemas con su carne? Tenemos que ponerla debajo. Cuando estás manejando en el tráfico y de repente este conductor necio se mete delante de ti y la carne quiere alcanzarlo y chocarle quizás en la parte de atrás. Pero yo crucifico mi carne, lo pongo en el altar y corto esa parte. Tú sabes, esa carne quiere ser alimentada, quiere comer muchas cosas que no son saludables o quizás más. Tienes que crucificar esa carne, tienes que ponerla debajo. ¿Cuántas veces ustedes quieren comer más de lo necesario? Quizás no sea problema para usted. A mí me gusta comer. Tengo que controlar, tengo que poner mi carne y sujetarla y matarla, crucificarla. La carne quiere dominar. La voz de la carne son tus sentimientos, tus sentidos, lo que ve, lo que saborea. Y tus sentidos están ahí. Quieren sentirse bien y quieren ser apapachados. Hoy quieres ver televisión y ser entretenido. No se quiere levantar, le gusta dormir a la carne. Tienes que crucificar esa carne. En la mañana, cuando es tiempo de levantarse y orar y leer la palabra de Dios, el Espíritu dentro de ti es una nueva creación. Es 100% confiable.
Y cuando viene a la mañana, él quiere levantarse y tener comunión con el Padre, quiere orar, alabar a Dios, y la carne quiere dormir. Y hay esa guerra que hay dentro de ti. Y cuando suena la alarma de tu teléfono, esa alarma empieza a sonar y el hombre espiritual dentro de ti dice, oh, que los levantemos, adoremos a Dios. Y la carne dice, oh, quiero dormir más. Oh, te has quedado estudiando toda la noche por ese examen para el instituto bíblico, déjame dormir. Y apagas tu alarma. Y la carne, y 10 minutos después, la alarma otra vez se activa. Y empiezas otra vez con la misma batalla. El hombre espiritual dice, nos levantemos, adoremos a Dios. Tengamos compañerismo con el Padre. Y la carne dice, oh, no, necesito descansar. Tengo que dormir. No necesitas tomar una ducha hoy día. Puedes vestirte así nomás. Y apagas otra vez la alarma. Y yo sé que los estudiantes del Instituto Bíblico no tienen estos problemas. Pero estoy enseñando las cosas que vas a enseñar. Entonces, la alarma otra vez suena 10 minutos. Dice el Espíritu Santo, dice, vamos, levántate, vamos. Vamos a pasar tiempo con el Padre. Y la carne dice, no, quiero dormir más. No necesitas peinarte, no te necesitas poner esa colita de caballo. Estoy hablando a las damas. Tú quisiste hacer crecer barba, no tienes que afeitarte hoy. Y la carne está hablando, porque quiere dormir. Pero el espíritu humano quiere hacer lo que es correcto. La pregunta aquí es, ¿a quién y quién rige tu vida? Pablo dice, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo. ¿Qué haces con esa carne? Tienes que vivir con esa carne el resto de tu vida en esta tierra. Vas a tener un nuevo cuerpo en la resurrección. Cuando naces de nuevo, hay una palabra que usamos llamada justificación. Ha sido justificación. En ese momento de la justificación es cuando recibes ese nuevo espíritu. Tu espíritu se convierte en nueva creación. Luego viene la glorificación. En la resurrección vas a recibir un cuerpo glorificado. Pero hasta entonces tienes que tratar con tu carne cada día, minuto a minuto. Tienes que presentarla como sacrificio vivo. Tienes que matar esa carne. Hay 4 o 5 áreas que quiere dormir. Él quiere dormir, ser entretenida. La parte sexual del ser humano quiere dominarte. Es por esa razón que muchas personas lidian con pornografía y pecados sexuales. Porque la carne, tú tienes que poner tu carne. Yo no quiero ser dominado. Yo a propósito, cuando hablamos acerca de ayunar y orar, yo con propósito ayuno para que mi carne sea dominada en todas las áreas. Cada día, o es en la comida, o es entretenimiento. A veces no veo televisión por un cierto tiempo, o no como por cierto tiempo. Y aquellas cosas que quiere dominarte en esa área, tú puedes ayunar esas áreas y mantener tu carne. Y cuando la carne quiere dominarte, tú te levantas y dices, hey, carne, yo te voy a decir quién es el jefe aquí. No vamos a hacer esto por una semana. Y tú empiezas a molestar, vas a ver, cuando mi carne empieza a levantarse y trata de dominarme, yo la pongo bajo sujeción y la presento como sacrificio vivo. Verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento o renovación de la mente. Entonces aquí está esta lección acerca de renovar la mente. Y yo creo que esta es la clave para vivir una vida cristiana victoriosa. Es aquí la renovación de nuestra mente. Cuando tú renuevas tu mente, vas a tener tu alma y tu espíritu
que se alinean en contra de tu carne. Si no renuevas tu mente, no vas a poder hacer lo que acabo de decirte. La carne te va a dominar. Yo creo eso con todo mi corazón. Entonces es importante. Y empezamos a entender a lo que se refiere Pablo cuando dice renovando nuestro entendimiento. Nuestro campo de batalla es nuestra mente. Es ahí donde la batalla se desarrolla. Tenemos que renovar nuestra mente. La voz de nuestra mente es la razón. Hemos hablado acerca del espíritu. Tu espíritu humano está en contacto con el Padre. Y el Espíritu Santo está en contacto con nuestro espíritu. Y la conciencia es la voz de nuestro espíritu. La voz de nuestra carne son nuestros sentidos. Nuestra alma es nuestra mente, nuestra voluntad y emociones. Y la voz de la mente es el razonamiento, la razón. Y la mente quiere razonar las cosas. Y la manera como razonamos las cosas es basada en la información y la ponemos en nuestra mente. Y tenemos años de experiencia, años de ingreso de nuestra educación, experiencias. ¿Cuántos de ustedes tienen aspectos que no han sido piadosos, que han influenciado tu vida? Cada uno de nosotros trata con esas áreas que nuestra mente, nuestra alma, que han sido implantadas dentro de nosotros. En el mundo ha sido proclamado de esa manera. A veces hablamos acerca de la computadora. Ha sido programada. Y dependiendo del programa que tiene, va a depender el producto de lo que sale de la computadora. No somos exactamente una computadora, pero, para ejemplo, esta ilustración es buena. Lo que sale de nosotros ha sido determinado de lo que ha sido programado dentro de nosotros. Y desafortunadamente, muchos de nosotros hemos tenido influencias necias, impías, y que tenemos que lidiar con ellas. En nuestra sociedad particularmente, somos tan enfocados en la educación, y a veces nos enorgullecemos de la educación y los títulos que tenemos. Me he graduado en esta universidad, en este colegio, y nos enorgullecemos de esas cosas. Aún aquí en el Instituto Bíblico, tú estás tomando tu concordancia, tus diccionarios, tus libros, y estás tratando de entender las cosas y poner así, y estás tratando de razonar todo lo que estás aprendiendo. Hay un lugar para estudiar. Yo también estudio. Yo tengo concordancias y material de referencia, pero tienes que llegar al punto en el cual tú empiezas a confiar en esta palabra. Esto me ha sucedido muchos años atrás. A mí me gustaba descubrir cosas. ¿Cómo funciona esto? Era muy metódico. Y estaba leyendo toda la Biblia y poniéndola en su perspectiva histórica y cómo funcionaban las cosas, y tratar de descubrir cómo funcionaban. Y mientras más estudiaba, más me confundía. Y más las cosas no tenían sentido. Y leía la interpretación de esta persona y estaba leyendo la interpretación de esta otra persona. Y mientras más estudiaba, más me confundía. Y llegué al punto que leí la biografía de Billy Graham. Y en esa biografía, Billy Graham decía que cuando él llegó al punto y dijo: Señor, yo no entiendo todo lo que está aquí, pero desde este punto en adelante yo te voy a recibir en tu palabra y voy a actuar lo que dice tu palabra. Y yo hice esa declaración. Yo quizás no pueda descubrir todo por mi mente. Quizás hay cosas que no tienen sentido, pero yo sé que esto es tu palabra. Yo voy a confiar tu palabra, voy a vivir tu palabra, voy a actuar en tu palabra. Y mientras tú traes revelación a mí, nosotros tenemos que llegar a ese punto fuera del razonamiento, basado en la información, que es contraria a la palabra de Dios. Proverbios 3 dice: no te guíes en tu propia prudencia. No te guíes con tu propia prudencia. Vas a ser congelado si empiezas a confiar en tu propia prudencia. Necesitamos renovar nuestra mente y que se alinee a lo que la palabra de Dios dice. El campo de batalla está en nuestra mente.
Y ahí es donde el enemigo nos ataca. Y si un ladrón entra a tu casa, él no va a buscar en el basurero, no va a sacar las cosas viejas. Oh, tengo más basura aquí. Oh, mira este aparato destrozado. Él va a buscar lo más valioso. Va a buscar dónde están las joyas, dónde guardas tu dinero. Y va a buscar las cosas que tienen valor. Y roba las cosas más valiosas de ti. Hay un ladrón mucho más peligroso que los que entran a las casas, y es el diablo. Y él viene a robar, a matar y a destruir. Y cuando él viene a robar, es la palabra de Dios. Lo más valioso que nosotros tenemos es la palabra. Y el diablo quiere robar la palabra de Dios para que tu mente no sea renovada. Él ama que tú te enfoques en la filosofía y en el razonamiento humano y en todas esas cosas. Entonces, él trabaja horas extras para robarte la palabra de Dios. Y lo que nosotros tenemos que hacer es renovar nuestra mente y renovarla con la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que va a renovar nuestra mente. Tú sabes que la mente que no está renovada, si tú naces de nuevo, alabado sea Dios, y aceptas a Cristo, tu espíritu se convierte en nueva criatura en Cristo, vas a ir al cielo, pero vas a tener un tiempo miserable llegando allá. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él vino para que tengamos victoria en esta vida. Él vino para que nos seamos vencedores. Él entendió, hay tribulaciones en este mundo. Yo he vencido este mundo y su espíritu viene dentro de nosotros para que seamos vencedores y seamos victoriosos y que caminemos victoriosamente en esta vida. Pero si tú no aplicas estas realidades de la nueva creación en tu vida, vas a tener muchos problemas. No vas a vivir en la vida que Dios quiere que vivamos. Entonces, una mente que no es renovada, la sujeta a la carne y es dominada por la naturaleza pecaminosa. Y la carne va a dominar hasta que tu mente sea renovada. Vayamos a Romanos capítulo 8. Vamos a ver la importancia de renovar nuestra mente y cuál es el resultado de renovar nuestra mente. Verso 5, dice, porque los que son de la carne, la naturaleza pecaminosa, piensan en las cosas de la carne. Entonces estamos hablando acerca de renovar la mente. Somos seres en tres partes, espíritu, alma y cuerpo. El espíritu se convierte en nueva creación. El cuerpo lo presentamos como sacrificio vivo. El alma, que es nuestra mente, la tenemos que renovar. Si no renovamos nuestra mente, eso es lo que sucede. Nuestra mente nos domina. Verso 5 dice, entonces nuestra carne nos domina, porque nuestra carne piensa en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, ¿quiénes quieren vivir de acuerdo al Espíritu? ¿Quiénes quieren caminar en el Espíritu? Así es como caminamos en el Espíritu. Dice, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu pensamos en las cosas del Espíritu, y esa es la clave para caminar en el Espíritu, que nuestras mentes deseen lo que es del Espíritu. Verso 6, pero el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y la clave para que esto se convierta en realidad es que nuestra mente piense en las cosas del Espíritu, y cuando piensa en las cosas del Espíritu, tiene que ser renovada. Veamos 2 Corintios capítulo 11. 2 Corintios capítulo 11. Empecemos con el verso 1. Ojalá me toleráis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios,
pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que, como es Pablo hablando aquí a los creyentes, a la iglesia de Corinto, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo dice, él temía que ellos iban a ser engañados. ¿Cómo? Porque sus mentes o sus sentidos se concentren en las cosas equivocadas. Nuestra mente es muy importante. Dios nos ha dado una mente. La Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. Lo que tenemos que hacer es renovar nuestra mente para que se le alinee con las cosas de Dios. ¿Cómo renovamos la mente? La renovamos con la palabra de Dios. ¿Cómo tomamos la palabra de Dios? ¿Qué hacemos con la palabra de Dios para renovar nuestra mente? Vayamos a Josué capítulo 1. Todos digamos renovar nuestra mente. Josué capítulo 1. Verso 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Vayamos a Salmo 1. ¿Cómo podemos renovar nuestra mente? Necesitamos renovar nuestra mente con la palabra de Dios. ¿Cómo lo hacemos? 1:8 dice que tenemos que meditar día y noche. Salmo 1, verso 3 dice, verso 2, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Para renovar nuestra mente tenemos que renovarla con la palabra, y para renovarla con la palabra tenemos que meditar en ella. Tenemos que leerla, tenemos que escucharla, tenemos que hablarla. ¿Cómo renuevas tu mente con la palabra de Dios? ¿La lees? ¿La escuchas? ¿La meditas y la hablas? ¿Cómo renuevas la mente con la palabra de Dios? Meditas la palabra de Dios, la lees, la escuchas la palabra y hablas la palabra. Las personas van a dedicar horas para ser mejores pescadores. Están ahí en su patio lanzando la caña. Otras personas van a pasar horas practicando golf para golpear bajo, y dedican tiempos para perfeccionar un hobby, y van a la universidad y a la educación continuada para perfeccionar las áreas en las que se dedican. Pero es tiempo que tú inviertas en renovar tu mente para traer la más grande cosecha, día y noche meditando en la palabra de Dios. Escucha cassettes en tu automóvil. Empieza a hablar la palabra de Dios. Tienes que hablar la palabra. La Biblia dice que así como el hombre piensa en su corazón, así es él. Tenemos que renovar nuestra mente, porque nuestra mente es donde nuestro pensamiento empieza. Y si tú tienes un pensamiento malo, vas a tener una creencia mala, y tus acciones van a ser malas. Todo ese proceso. ¿Cuántos de ustedes desean obedecer a Dios y cumplir su propósito y hacer las cosas correctas? Y yo creo que ese es el corazón de todos los creyentes, de cada creyente. Y aquí está la fórmula. Pero no me gusta la palabra fórmula. Aquí está la esencia de cómo eso sucede. Empieza con tu pensamiento. Cuando tu pensamiento está alineado a la palabra de verdad, va a producir una creencia buena. Cuando crees bien, vas a tener comportamiento adecuado. Si tu pensamiento está mal,
tienes un pensamiento apestoso, entonces tu creencia va a estar mal. Y esa creencia que está mal va a causar que vas a actuar en maneras que no son correctas. Es crítico para nosotros que renovemos nuestra mente con la palabra y nuestro pensamiento, y que esté alineado a la palabra de verdad para que creamos correctamente, y va a producir las acciones correctas, el comportamiento correcto de nuestra vida. Un precepto continúa al otro. Tenemos que renovar nuestra mente con la palabra de Dios. Eso quiere decir que tienes que tomar la palabra de Dios y ponerla en tu pensamiento día y noche. Y cuando llegas ahí, y eso ocurre cuando lees la palabra, meditas la palabra, escuchas la palabra y hablas la palabra. Quiero animarte a hablar la palabra de Dios a lo largo del día. Mientras tú manejas, cuando estás yendo al trabajo, empiezas a declarar: este es el día que hizo el Señor, yo me voy a gozar y voy a regocijarme. Mis pasos son ordenados por Dios, porque donde pongo mi mano prospera. Yo tengo favor contigo y con los hombres, tengo la paz de Dios. Gracias, Señor, porque tengo gozo más allá de lo imaginable, que tú puedes hacer mucho más abundantemente de lo que pienso o entiendo. Señor, te agradezco, me das sabiduría. Yo escucho tu voz, la voz del buen pastor. Tú me estás guardando y me estás cuidando adelante y atrás. Tus ángeles cuidan. Ningún mal me va a venir. Empiezas a citar la palabra de Dios. Eso ayuda a renovar tu mente con la palabra de Dios. Empezamos a declarar esa palabra. Ahora, no solamente, ¿cómo renovamos nuestra mente? No solamente viene con meditar la palabra de Dios, hablar la palabra, leer la palabra, escuchar la palabra, sino tenemos que controlar nuestro pensamiento. Vayamos a 2 Corintios capítulo 10. Estamos hablando acerca de renovar la mente. Y en nuestra mente está nuestro pensamiento. Así como el hombre piensa en su corazón, así es él. 2 Corintios capítulo 10. Verso 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento. Diga, cautivo todo pensamiento. Digan, todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No solamente tenemos que renovar nuestra mente con la palabra de Dios y meditando la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, hablando la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios, pero ahora también tenemos que llevar cautivos todos los pensamientos que son contrarios a lo que dice la palabra. Y ese es muy importante, vitalmente importante, porque si no aplicas esta porción de renovar tu mente, vas a tener una batalla que vas a perder. Porque si tú renuevas tu mente y empiezas a recibir todos los pensamientos, recibes la palabra de Dios, hablas la palabra de Dios, pero permites que pensamientos que son traídos por el diablo, que controlan tu vida, pensamientos de miedo, de condenación, con pensamientos contrarios a la palabra de Dios, y dejas que esos pensamientos construyan fortalezas en tu mente, vas a tener ese resultado como si nunca hubieras puesto la palabra de Dios. No solo tenemos que poner la palabra de Dios en nuestra mente para renovar nuestra mente, tenemos que tener control y llevar cautivos todos esos pensamientos contrarios. Tenemos armas para pelear con el enemigo, y no cometas el error. El diablo quiere robar, destruir y matar tu vida. Esa es su tarea, esa es su meta. Él te odia y él quiere destruir tu vida. Entonces, él envía sus fuerzas demoníacas y les asigna que destruyan la vida de los cristianos. Y su objetivo primero son los pensamientos.
El diablo no tiene ningún poder. Jesús le quitó todo el poder en el que confiaba. Colosenses 2:15, triunfando sobre ellos, los exhibió públicamente en la cruz del Calvario y dijo: tengo las llaves de la muerte y del infierno, toda autoridad me ha sido dada. Y él dice: por tanto, vayan y hagan discípulos. El diablo todavía está suelto, él tiene todavía un arrendamiento sobre este planeta. Entonces va como un león rugiente buscando a quien devorar. Y su objetivo primordial y su manera de operar es traer pensamientos de pensamientos. Es así como vino con Eva y le dijo a Eva: ¿con que Dios realmente les dijo tal cosa? Y empezó sembrando una semilla de duda. Luego miente: ¿no van a morir si comen del fruto del árbol? Van a ser como Dios. Y empieza a sembrar esos pensamientos. Primero la duda. Con que Dios os ha dicho: no van a morir. Van a ser como Dios. Y voy a ser como Dios, dijo. Y el diablo no ha cambiado. Es el mismo hoy. Y trae pensamientos. Y siembra pensamientos en nuestras mentes. Y trata que dudemos la palabra de Dios, que entremos en temor. Y si tú no tomas esos pensamientos cautivos, vas a caer presa de él. No puedes parar los pensamientos que vengan, pero definitivamente tú los puedes hacer cautivos y cautivar y echarlos fuera. El hermano Hagin dijo: no puedes parar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan su nido en tu pelo. Empiezas a espantarlos. No. Soy la justicia de Dios en Cristo. No hay condenación a aquellos que están en Cristo Jesús. Y estoy empezando a espantarlos. Y a veces los pájaros quieren atacarte. Yo he tratado. Y a veces ciertos pájaros de playa tratan de atacar. ¿Qué acerca de las abejas? Estás ahí parado y dejas que empiezas a espantarlas. Estábamos jugando golf con mi esposa y ella estaba lista para golpear y viene esa abeja. Ella empezó: ¿qué estás haciendo? Hay una abeja, sácamela. Estaba tratando de espantarla. Cuando los pensamientos empiezan a venir y decir: no, yo no voy a pensar en esos pensamientos, yo los echo fuera. Tienes que llevarlos cautivas y echar fuera esas vanas imaginaciones. Vayámonos a Filipenses capítulo 4. ¿Qué tenemos que pensar? Filipenses capítulo 4, verso 8. Dice, tenemos que concentrarnos. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Tenemos que pensar en el buen reporte, a aquello que es puro, amable. Y si tú estás peleando con pornografía o con cosas impuras en tu vida, todo eso empieza con un pensamiento. Si tú no dejas que ese pensamiento venga a tu mente, no vas a actuar en él. Si tú estás atado por droga o alcohol, todo eso empieza con un pensamiento. Yo quiero ese cigarro. Sacas ese pensamiento. Yo voy a pensar en lo que es puro. Yo tengo cosas claves. Cuando vienen pensamientos contrarios a la palabra de Dios, vienen a mí, hay ciertas cosas, ya me he entrenado y empiezo a pensar. Yo me acuerdo cuando fui lleno del Espíritu Santo, yo me pongo a pensar cuando fui llamado al ministerio y las cosas sobrenaturales que Dios ha hecho, y empiezo a pensar en ellas, empiezo a pensar en mi esposa, pongo en mi mente. Si hay un pensamiento contrario a lo que la palabra de Dios dice y los pensamientos empiezan a venir, ya tengo un plan de defensa establecido. Entonces tú pones estas cosas en práctica, empiezas a pensar en lo que es bueno.
lo que es bueno, lo honesto, lo puro. Empiezas a pensar, tenemos que mantener nuestra mente renovada con la palabra de Dios y tenemos que controlar nuestros pensamientos y empezar a concentrarnos en nuestra vida de pensamiento y ver las cosas que son puras, justas. Tenemos que tener la palabra de Dios. Tenemos que leer la palabra, escuchar la palabra, hablar la palabra, meditar la palabra y llevar cautivos los pensamientos. Y es así como renuevas tu mente. Y cuando tu mente es renovada, tienes tu alma que está aliada con tu espíritu. No importa lo que tu carne quiere hacer. Dos en contra de uno siempre van a ganar. Y tu carne va a empezar a tratar de hablarte. Cuando tú te levantas en la mañana, volvamos a la ilustración del reloj despertador. El espíritu dentro de ti dice, es tiempo de alabar. Y la mente dice, hoy necesito. Y la mente empieza a decir, no, es tiempo de estar en la presencia del Señor. Es tiempo de levantarnos y empezar mi mañana con el desayuno de campeones. Tu mente ya está renovada. Y la carne ya no tiene ningún chance. Y vas a ese lugar. Y tu espíritu dentro te dice, tienes que testificar a esa persona. Y tu carne dice, no, estás ocupado. Y tu mente dice, yo tengo que ser la sal y la luz de este mundo. Tengo que testificar. Entonces tu espíritu se alía con tu espíritu. Y te acabas preguntando, ¿vas a alguna iglesia en lugar? Y si fueras a morir hoy día, ¿dónde te irías? ¿Sabes que hay un cielo o un infierno? Y empiezas a hacer lo que el Señor te dice que hagas. Ahí es en tu mente, es el campo de batalla. El diablo ataca la mente y trata de implantar pensamientos. Tú puedes llevar esos pensamientos cautivos. Nuestras armas no son carnales, pero son poderosas en Dios. Pónganse de pie. Eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Tu hombre espiritual se ha convertido en una nueva creación. Pero nuestra alma y nuestro cuerpo tenemos que trabajar con ellos. Tenemos que crucificar nuestra carne y renovar nuestra mente. La justificación es el proceso en el cual el espíritu se convierte en nueva creación. Glorificación es cuando tú tengas un nuevo cuerpo en la resurrección. En la renovación de nuestra mente se llama la santificación y es un proceso en que la palabra está obrando en nuestra vida para salvar nuestra alma. En Santiago dice, empezamos un proceso de ser santificados en nuestra alma, renovando nuestra mente. Hay 3 tipos de cristianos, o 3 tipos de hombres. Uno es el hombre natural, que no ha nacido de nuevo. El otro es el hombre carnal. Y lo puedes leer en 1 Corintios 3. Yo no puedo escribiros como a espirituales, sino como a carnales. Son cristianos bebés que no han renovado su mente. Y luego hay el hombre espiritual. Y nuestra meta es que nos convirtamos en hombres espirituales y mujeres espirituales renovados con la palabra de Dios. Y nuestros cuerpos son presentados como sacrificios vivos y son obedientes. Padre, yo oro que tú obres en nosotros, que nuestras mentes sean santificadas, renovadas, y que cada uno de nosotros lleve cautivo cada pensamiento y seamos obedientes a tu palabra. Y Señor, tú continúes obrando en nuestras vidas para hacer tu buena voluntad en el nombre de Jesús. Amén.